Buenas noches a todos. Vamos a empezar la clase de hoy de sumario de doctrina cristiana. A partir de este viernes vamos a hacer un resumen de los 16 capítulos que hemos visto desde enero. No vamos a poder resumir todos los 16 capítulos en una clase, sino que creo que nos va a llevar algunas clases el resumir esos 16 capítulos, porque además de que son muchos, cada capítulo, perdón, abarca muchos puntos muy importantes. Son las 8, vamos a empezar de una vez. Para los que lleguen tarde, pues posteriormente van a poder ver el video de la clase. El primer capítulo que se estudió, si lo recuerdan, se llama La religión. Y dentro de este primer capítulo de la religión, podemos ver 3 puntos muy importantes, ¿sí? El primer punto es con respecto a la naturaleza de la religión. ¿Cuál es realmente la naturaleza de la religión? Acá en el libro aparece un montón de textos, pero no vamos a comentar todos porque vamos a tardar un montón. Uno de los textos principales es Deuteronomio 10, 12, 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos y sus estatutos, que yo te percibo para que hagas bien. Entonces, ¿cuál es realmente la naturaleza de la religión según el texto que hemos leído? Entre tantas cosas, la naturaleza de la religión acá en Deuteronomio es de que debemos de obedecer. La religión tiene mucho que ver con la obediencia, obediencia. Y hay una frase acá en Deuteronomio 10, 12, 13, que dice que temas a Jehová tu Dios. Creo que los que me están escuchando sabrán que el concepto de temer en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no es el mismo concepto que nosotros tenemos actualmente. Temer quiere decir obedecer, quiere decir tener un respeto hacia algo o hacia alguien. En este caso, el temor de Jehová que dice la Biblia nos habla de un respeto hacia el Dios creador, o sea, respeto hacia Dios y obediencia, porque obediencia y respeto van muy de la mano. Entonces, la naturaleza de la religión es esa, la obediencia y el temor a Jehová. Ya se están conectando. No sé si me escuchan bien. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Sí. escuchamos. Está bien. Entonces, vamos a seguir.
Ese es el primer punto de lo que es la religión. Para los que llegaron tarde, estamos haciendo un resumen de todo los 16 capítulos que hemos estudiado hasta ahorita del libro. Estamos empezando con el capítulo 1, no vamos a terminar los 16 este viernes, sino creo que nos va a abarcar como 2 o 3. ¿Sí? Para los que se están conectando, les voy a pedir que desconecten, desconecten sus micrófonos porque escucho así como que están comiendo sabritas. Sí. O que no hablen. Ya cuando quieran hablar, pues activan otra vez su micrófono. El segundo punto con respecto a la religión es la fuente de la religión. O sea, de dónde viene o de dónde debe emanar la religión. Igual el libro dice muchos textos, pero escogí este muy famoso que está en Proverbios 4:23, que dice: por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Voy a buscarlo acá en la Biblia, Dios habla hoy, a ver cómo lo dice. Proverbios 4:23. Dice: cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Bueno, acá los traductores cambian corazón con mente. Tiene mucha razón, porque ¿cuál es la fuente realmente de la religión o de dónde debe de salir la religión? Debe de salir de nuestro corazón. Pero recordemos el texto anterior de Deuteronomio 10, 12 al 13, que de temer a Jehová, de obedecer. Es que todo está ligado. Primero hay que darnos cuenta cuál es la naturaleza de la religión. La naturaleza de la religión, como les dije hace rato, es obedecer a Dios. Entonces, tomando eso como inicio, ¿cuál es la fuente o de dónde debe de salir esa obediencia? Debe de salir de nuestro corazón. Y es muy interesante cómo lo traduce la Biblia, Dios habla hoy, porque dice, en lugar de corazón, dice mente. A veces en la Biblia el concepto de mente y corazón son sinónimos. O sea, tanto mente y corazón significa el interior, lo que hay dentro de nosotros. Entonces la fuente de la religión o la obediencia, de la obediencia hacia Dios, perdón, es nuestro corazón. De ahí debe de salir nuestro corazón. En otras partes de la palabra de Dios habla acerca de que del corazón sale tanto lo bueno como lo malo. Tanto frutos buenos como frutos malos. Entonces, aquí Proverbios dice que guardemos nuestro corazón de las cosas buenas, o sea, no sé cómo explicarles, que de nuestro corazón, de nosotros mismos, salga el obedecer a Dios, salga a hacer lo correcto y no hacer lo incorrecto. ¿Sí?
El tercer punto con respecto a la religión tiene mucho que ver con el punto que hemos platicado ahorita. Ezequiel 36, 26. También es un texto muy conocido que dice, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Realmente el origen de la religión, es lo mismo que la fuente de la religión, ¿sí? Todos, tanto la fuente, de dónde emana, como el origen, o sea, de dónde viene la religión, es de nuestro corazón. Pero lo interesante acá es que Ezequiel está hablando de un cambio. No está diciendo solamente, como dice allá Proverbios, que guardemos las cosas buenas en nuestro corazón, sino aquí Ezequiel está diciendo un cambio, un corazón nuevo. Va a quitar ese corazón de piedra y va a poner un corazón de carne. Solamente así vamos a poder practicar esa obediencia hacia Dios, que es la verdadera religión. Es todo esto, hermanos, para los que llegaron tarde, les vuelvo a repetir, estamos haciendo un resumen de los 16 capítulos, ya terminamos el primer capítulo, no vamos a terminar los 16 hoy porque terminaríamos como a las 2 de la mañana, tengo un poco de hambre, así que vamos a seguir con el capítulo 2, ¿sí? El capítulo 2 habla acerca de la revelación, cómo Dios se revela al hombre. Desde el punto de vista teológico, la revelación se divide en dos partes: la revelación general y la revelación especial. Cada vez que uno toma clases de doctrina, de discipulado, para hacer los catecúmenos y todo eso, de cajón tiene uno que estudiar eso. Bueno, a veces se lo olvida porque a la persona, porque a veces nada más lo hace, lo estudia para pasar el examen, pero esos son puntos muy importantes. La revelación general es la forma en que Dios se manifiesta a todos, a toda la humanidad, creyentes o no creyentes. Incluso la revelación general se podría incluir a otros seres vivos, todos los que conocemos, ¿no? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Así inicia el Salmo 8:1. Y es un texto clave o un texto que sirve para definir esa revelación general. Aquí el salmista está diciendo que es grande Dios, que es grande en toda la tierra. Y este Salmo 8 no lo vamos a leer todo, pero yo creo que todos lo saben, ¿no? Habla acerca de la creación, de un Dios creador, un Dios que hace las estrellas, un Dios que hace todo el universo. Así Dios se manifiesta desde el punto de vista de la revelación general. Dios muestra su poder, o Dios se revela a todo ser vivo por medio de su creación. Todas las estrellas que vemos, la palabra de Dios dice que Dios conoce el nombre de cada una
de las estrellas. ¿Cuántas estrellas son? A veces mi hija me sorprende porque, bueno, en esta cuarentena a veces su mamá me la trae acá, pasa una semana conmigo, una semana con ella. Y una vez antes de dormir me preguntó, oye papá, ¿verdad que las estrellas son infinitas? Sí, le digo, y solamente Dios sabe el nombre de cada uno. Así se manifiesta Dios de forma general. Y nos damos cuenta cuando personas no creyentes, a veces de forma inconsciente, declaran que existe, tal vez no ponen el nombre de Dios, pero ponen que existe un ser creador que hizo todo el universo. Y ahí está, ese concepto de la revelación general, tanto para creyentes como para los que no lo son. ¿Sí? El otro concepto es la revelación especial. ¿Cuál es la revelación especial? La forma en que Dios se manifiesta solamente a sus hijos. Y cuando digo sus hijos, no estoy diciendo a los cristianos, porque aquí podríamos debatir, pero no todos los que se dicen cristianos o los que van a la iglesia son hijos de Dios, son personas escogidas. Y también no todos los hijos de Dios o los escogidos por Dios, como dice Romanos 8, van, por lo menos ahora, a una iglesia. ¿Sí? Dios tiene los tiempos preparados para cada quien. Allá afuera puede haber, afuera de las iglesias, en el mundo, como decimos, puede haber millones de creyentes que todavía no tienen ese momento que Dios tiene preparado para ellos para acercarse a Dios. Sí son escogidos, pero todavía no desde el punto de vista humano, no sea que nosotros lo veamos. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Así como la revelación especial, la revelación especial, Dios se muestra por medio de la creación. En la revelación especial, Dios se muestra por medio de su palabra. Aquí el escritor de Hebreos, que no se sabe quién lo escribió, pero nos da a entender o nos explica de que antes Dios se manifestaba de otras formas por los profetas, pero ahora, cuando dice postreros días, está diciendo después de la ascensión de Jesús, hasta que Él regrese, se va a manifestar por medio de su Hijo. Uno se preguntará, entonces, ¿qué tiene que ver eso con la palabra de Dios? Esto nos lleva a Juan 1:1, cuando dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, nos da a entender tanto Hebreos 1:1 como Juan 1:1, que Jesús es el verbo, que Jesús es hasta cierto punto la palabra viva de Dios. Y así Dios se está manifestando hacia sus hijos. ¿Por qué digo eso? Porque la revelación especial no se manifiesta a las personas incrédulas. Todavía ayer estaba haciendo un sermón de Hechos, creo que es 26, donde uno de los gobernantes de
de Judea le dice a Pablo, después de que Pablo le hable del Evangelio, y le dice, estás loco. Así es el concepto del Evangelio de las personas que no creen, no lo entienden, realmente no lo entienden. Por eso la revelación especial es solamente para los que Dios escoge. Vamos por el capítulo 2, es muy rápido y muy sencillo dicho capítulo. Ahí vimos al hermano ahí yendo al baño. Vamos a aprovechar para que me pregunten o comenten algo con respecto a esos dos primeros capítulos. Ya pueden activar sus micrófonos, hermanos, los que quieran comentar. Buenas noches, Dios les bendiga. Hola. ¿Qué onda, amigo? Hola. Amigo Abel. Hola, hola, gracias por la invitación. De nada. Está muy interesante ¿cómo se llama? El punto que acabas de tocar, ¿no? Acerca de que pues no todas las personas van a aceptar el evangelio de Cristo, ¿no? La verdad. Y pues para los que no lo aceptan, como dices, no nos llaman locos, fanáticos, religiosos. Pero también hay un pasaje en la Biblia que dice que cómo van a oír la verdad si no hay nadie que les predique, ¿no? Entonces yo creo también que hay una responsabilidad por parte de nosotros como creyentes en Jesucristo de hablar la verdad, porque si no la hablamos, pues tampoco vamos a saber si realmente es un escogido o no es un escogido de Dios. Y pues ahora sí que a nosotros no nos compete decidir, ¿no? Si la persona va a ser salva o no. Nuestro deber es compartir la palabra y Dios es el que va a sembrar la semilla en la persona. Pero a lo que yo voy con mi comentario es de que pues como cristianos, si no les compartimos la palabra de Jesucristo, pues no hay manera de que ellos puedan realmente ser salvos, ¿no? Entonces hay una chamba ya para todos nosotros. Sí, el que acaba de hablar es mi amigo Michel. Iba ya a Paz de Dios donde yo predicaba, luego él se fue a otra iglesia. Yo pues, me quedé con ustedes, pero pues le invité para que escuche la clase. Sí tiene mucha razón lo que dice acá el hermano Michel. Y ya recordé dónde está lo que dije de Hechos. Y tiene mucho que ver con lo que dice él, porque Pablo estaba predicando al rey Agripa, un rey que habían puesto los romanos para gobernar cierta parte de Judea. Él le dice a Pablo, estás loco, pero hay algo importante antes, y lo comentó Michel, que él predicó. Él le predicó a Agripa, él le predicó a Festo, que era el gobernador, otro gobernador puesto por los romanos. Entonces, sí es importante el predicar el evangelio, sí es importante poner la semilla, hablar, y ni modos, muchas veces nos van a decir locos, porque para los que no quieren conocer el evangelio, los que tienen su corazón duro, van a tener un concepto de algo como una locura, ¿no? Como le dijeron a Pablo. Por eso, les vuelvo a repetir y para reafirmar este capítulo 2, la revelación especial, o sea, la palabra de Dios se manifiesta y se presenta solamente a sus hijos, a los creyentes. Ahorita me acabo de acordar, por ejemplo, dos grandes hombres, uno de ciencia y otro de las artes. Darwin estudió teología en una universidad allá en Europa, pero no creyó, o creyó a su manera. Van Gogh fue hijo de un pastor, estudió también teología en una universidad allá en Holanda, pero su vida
demuestra de que se alejó de Dios. Así que el estudio, así desde el punto de vista intelectual, no sirve. La revelación especial es el estudio de la palabra correcta de sus hijos, de los hijos de Dios, porque solamente nosotros debemos o deberíamos de saber cómo aplicar todas esas enseñanzas a nuestra vida y no solamente verlo como algo académico, como algo intelectual. ¿Sí? Ya están juntando más. El capítulo 3 habla acerca de las Sagradas Escrituras. Igual hay mucho de qué hablar, mucho de qué platicar, pero vamos a hablar de 3 puntos importantes con respecto a la Biblia. El primero, que la inspiración de la Biblia, perdón. Me perdí, perdón. La inspiración de la Biblia, perdón. Es lo malo de tener la clase en vivo, no puedo cortar. Segunda de Timoteo 3:16, un texto igual muy conocido. Toda escritura es inspirada divinamente por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Estoy leyendo en el libro que les di, los textos bíblicos son de la versión Reina Valera 1909, ¿no? Una versión muy buena, aunque algunos dicen que está descontinuada porque está traducida con un español muy antiguo, pero a mí me gusta. Entonces la inspiración de la Biblia viene directamente de Dios. Desde el punto de vista literario, la Biblia tuvo muchos autores, pero desde el punto de vista teológico o doctrinal, la Biblia solamente tiene un solo autor, que es Dios. Por eso acá Pablo, predicándole a Timoteo, le dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? Dios inspiró a esos autores de la Biblia, no me acuerdo cuántos son exactamente el número, para escribir. La teología dice que fue una inspiración orgánica, o sea, de que Dios utilizó a las personas tal y como eran. ¿Sí? Por eso Lucas, que fue médico, escribió como médico. Mateo, que fue un contador, escribió como contador. ¿Qué otro? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Salomón fue un rey muy sabio, escribió como un rey sabio. Moisés, que fue en su tiempo en Egipto, fue un militar, un político, escribe como escribían los egipcios. ¿Sí? Y por eso en sus escritos, como fue militar, en el Pentateuco que él escribió, habla mucho de guerras, habla mucho de batallas y muy detallado, porque fue militar. ¿Sí? Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios, es así, ¿no? No vamos a abarcar más porque este resumen creo que tardaría hasta Navidad, así que vamos a dejarlo hasta acá. Creo que es muy sencillo este texto de Segunda de Timoteo. La claridad de la escritura o la claridad de la palabra de Dios. ¿Qué tan clara es?
Hay un salmo que me gusta mucho y que por eso escogí, el Salmo 19:7. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al pequeño o al sencillo, dice la Reina Valera. La claridad del Evangelio, perdón, la claridad de las Escrituras es una claridad fiel a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? De que Dios muestra su palabra de una forma fiel, de una forma adecuada para que nosotros podamos aprender. Igual el salmista cuando dice la frase es fiel, nos da a entender, o otro significado de esa frase es la perfección. Fiel, que a veces se puede tomar como sinónimo de perfección. Así que la claridad de la Escritura quiere decir que la Biblia, la palabra de Dios, no tiene errores. Pero mucho ojo acá, hermanos o hermanas, no sé si hay alguna mujer. Aquí hablamos, ahí está ya, la hermana, la esposa del hermano, hermana Conchi. Hablamos de la inerrancia de la Biblia. La inerrancia de la Biblia quiere decir que la Biblia no tiene fallas. Pero, hermanos, tal vez algunos lo saben, algunos no lo saben, o algunos ya se les olvidó, solamente se aplica a los originales. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, un 90% está escrito en hebreo, unas partecitas en arameo, que es un variante del hebreo. El Nuevo Testamento en su totalidad está escrito en griego. Entonces la inerrancia de la Biblia o la perfección de la Biblia se aplica a estos originales. Como siempre les recomiendo, hay que estudiar por lo menos 2 versiones de la Biblia. Acá está mi hermano Michel. Se acordará que cuando yo iba a Paz de Dios y daba mis clases o mis sermones, siempre les recomendaba eso, ¿no? A los hermanos, ¿no? De que estudien más, usen más versiones. Me queda 10 minutos, así que vamos a hablar de la necesidad de la Biblia. La necesidad de la Biblia. Como texto base podemos usar 2 de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. ¿Cuál es la necesidad de la palabra de Dios? ¿Cuál es la necesidad? De que nosotros la estudiemos. La necesidad es que nosotros veamos la palabra de Dios como eso, como algo necesario. No las cosas materiales, sino la palabra de Dios. ¿Sí? Poner en primer lugar la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso acá Pablo le dice a Timoteo, o le recuerda más bien que Timoteo desde su niñez, desde que era niño, sabía las Sagradas Escrituras y que nos pueden hacer sabios para nuestra salvación. Nos queda 8 minutos, hermanos. Solamente pudimos resumir
3 capítulos. No importa, ya la próxima semana vamos a intentar resumir más. Tenía planeado resumir 5, pero bueno, son temas muy, muy, muy amplios. Así que, bueno, en estos 7 minutos quiero que ustedes me comenten algo con respecto a esta clase. Estudiamos 3 capítulos en 40 minutos. No sé si quieran comentar algo acerca de esos 3 capítulos, hermanos, antes que se acabe los 7 minutos. Acerca de la inherencia de la Biblia, hermano. Inerrancia. Ajá. ¿Qué pasó? Si puedes abundar un poquito más, o sea, ¿cómo se entiende eso exactamente? De que solamente los originales no tienen falla. Pero nosotros no contamos con los originales. Las traducciones que se hacen de las Biblias se hacen de copias, de copias, de copias. Durante la Edad Media, bueno, antes de la Edad Media, habían monjes que se dedicaban a copiar literalmente toda la Biblia, ¿no? En sus originales, en hebreo y en griego. A veces fallaban, ¿sí? A veces le agregaban ciertos pasajes. Pero los originales son los que tienen ese concepto de inerrancia, o podemos aplicar la inerrancia. Otro problema que nosotros, o más bien dificultad, no problema, dificultad que nosotros tenemos, es de que a la hora de traducir del hebreo y griego al español, se pierde mucho, ¿no? Se pierde ciertos conceptos que solamente en hebreo y en griego se pueden entender. Es como escuchas una canción en inglés y a alguien se le ocurre hacer una traducción al español, un cover, como decimos. Y si comparamos la versión en inglés con la versión en español, a veces los traductores tienen cierta libertad de cambiar ciertas cosas para que la frase encaje en la canción, ¿sí? En otros libros también. Por ejemplo, El Principito fue escrito en francés. A la hora de traducirlo al español, se pierde mucho o ciertas cosas que el autor quería decir. Lo ideal para leer El Principito es aprender francés y leerlo desde el original, como fue escrito, ¿no? En el caso de la Biblia, como siempre les comento, estudiar griego y hebreo nos llevaría unos 5 años, ¿no? O sea, toda una carrera de teología o de lenguas bíblicas, ¿no? Porque hay una carrera que solamente se dedica a que la persona estudie las lenguas bíblicas. Pero hay en Biblias, ¿cómo se llaman? Interlineales, tanto impresas como en internet. Ahorita que termine la clase pueden checar en Google, busquen Biblias interlineales, tal vez les aparezca una Biblia interlineal gratis, pueden descargarlo, pueden checar cómo es. Así puede uno estudiar. Cuando uno vea lo que realmente dicen los autores en griego y en hebreo, no vas a terminar nunca. Así que, hermano, de eso se trata la inerrancia, ¿sí? De que la Biblia en sus originales no tienen falla, pero a la hora de traducir
pues no lo hacen los autores así a propósito, sino que tienen que buscar el significado equivalente al español para ciertas cosas o ciertos conceptos que dice la Biblia. El hebreo es muy diferente al español. El griego, más o menos, ¿no? Se asemeja más al español, porque algunas palabras que nosotros utilizamos vienen del griego, ¿no? Así que, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Faltan 2 minutos, 18 segundos, o terminamos. Hermano, Sí. este material que estamos estudiando, lo puede también leer una persona que, pues, que no tiene conocimientos previos bíblicos. Sí, de hecho, este libro de sumario es el resumen de un libro más amplio que se llama Teología Sistemática, que ahí solamente lo medio entienden los que estudiamos teología, porque no lo entendemos del todo. Entonces, el sumario, lo hace de tal forma el autor para que sea sencillo. Por eso al final de cada capítulo pone citas bíblicas, para que sea más fácil de entender. Está muy bien estructurado para Sí. estudiar. Está muy bueno este material. Sí, así es. Así que Está bien, hermano, gracias. ese cronómetro que aparece allá me pone nervioso. Falta un minuto, así que yo creo que ya aquí terminamos. Les agradezco que se hayan conectado. Mañana nos vemos a las 6 de la tarde para los que se puedan conectar para la clase de hermenéutica, que dicho sea de paso, vamos a hablar un poco de lo que hablamos ahorita de la inerrancia. Así que, hermanos... ¿Puedes reenviar el archivo? Sí, se los voy a enviar al grupo. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, hermano, gracias. No lo encontré. Sí. Gracias. Sí. Bueno. Nos vemos mañana. Adiós. Adiós. Bueno. Dios bendiga, buenas noches. Sí.